Neka, una joven huérfana de Ndumiri, reflexiona sobre su difícil vida y sueña con encontrar el amor y la estabilidad. Pasa sus días trabajando en los campos anhelando un futuro mejor. También recuerda cómo pasó de una infancia feliz a perder a sus padres por una enfermedad que asoló su pueblo hace 10 años. Esa plaga cambió su vida para siempre y la dejó a su suerte a una edad temprana. No dejó que sus traumas pasados dictaran cómo iba a vivir su vida. Se hizo feliz y estaba muy agradecida por su mejor amiga de la infancia, Adana. Un extraño rico llamado Abina llega al pueblo de inmediato, despertando la curiosidad entre los aldeanos. Conocido por su éxito, es visto como una figura misteriosa y Neka se siente atraída por él a pesar de las advertencias de su amiga Adana. Adana siempre le advertirá a Neka cuando le cuente sobre el nuevo y apuesto extraño en el pueblo, diciendo que no saben mucho sobre él e incluso saben de dónde es, ya que no tiene parientes en el pueblo. Pero Neka estaba decidida a conocerlo y conocerlo. Algo la atraía hacia él y no estaba segura de qué era. Tal vez la curiosidad pudo más que ella, pensó. El día del mercado del pueblo, Neka fue al mercado a vender algunos de los productos de su granja. Allí vio a Abina desde la distancia y observó cómo ayudaba a los aldeanos con sus productos. Ayudando a los ancianos a trasladar lo que habían conseguido del mercado a sus casas y volviendo a jugar con los niños en el mercado. Se sintió atraída por su amabilidad y humildad. Abina captó la mirada de Neka sobre él un par de veces y él se preguntó quién era ella. Abina se acercó a ella y entabló una conversación. Su conversación provocó una conexión instantánea entre ellos. Neka pensó, aunque un poco indecisa, que se sentía cautivada por su encanto y amabilidad. Pasaron los días y Neka no podía sacarse a Abina de la cabeza y deseaba poder volver a encontrarse. Ella y su mejor amiga planeaban reunirse al día siguiente. Entonces se fue a la cama emocionada de que finalmente podría contarle a su amiga sobre su encuentro con Abina. Al día siguiente, en el mercado del pueblo, fue a la casa de Adana y decidieron dar un paseo, donde le contó a Adana sobre Abina. Adana no parecía emocionada cuando le dijo a Neka que se cuidara. Sentía que había algo extraño en Abina. Aunque no lo conocía mucho, sentía que era un poco extraño. En el paseo se encontraron con Abina y Abina le pidió hablar con Neka durante unos minutos. La tomó a un lado y le dijo que no podía dejar de pensar en ella desde su última conversación y que le gustaría encontrarse con ella en la plaza del pueblo al día siguiente para que pudieran hablar y conocerse. Neka estuvo de acuerdo. Cuando el cálido sol de la tarde comenzó a suavizarse, Neka se sintió mareada mientras caminaba hacia la plaza del pueblo donde se suponía que se encontraría con Abina. Entre la multitud reunida, Abina vio a Neka y gritó su nombre, saludando para poder verlo entre la multitud. Ambos comenzaron con una conversación ligera y pronto la conversación se convirtió en una profunda conversación de corazón a corazón mientras Neka narraba cómo quedó huérfana y también hablaba de su infancia. Abina escuchó y Neka se sintió realmente escuchada por primera vez. También le dijo que se estaba guardando para su marido y que no quería acostarse con ningún hombre hasta casarse. Abina la elogió por guardarse hasta ahora, ya que no era algo fácil de hacer, especialmente en esta generación. También le dijo que le gustaba y que era el tipo de mujer con la que le gustaría terminar. Ella estaba feliz de escuchar esto, ya que también había querido encontrar el amor por sí misma. A medida que pasaban los días, Abina continuó encontrándose con Neka en la plaza del pueblo. Su encanto sencillo y sus historias cautivadoras la atraían cada vez más. Para Neka, Na era un hombre fascinante y se encontró esperando con ansia sus conversaciones, su corazón palpitaba cada vez que lo veía. Ella se había enamorado de él. Sin que Neka lo supiera, las intenciones de Abina no eran puras hacia ella. Su misión era renovar su riqueza. Por eso llegó a un pueblo donde nadie lo conocía. Necesitaba a alguien a quien pudiera manipular fácilmente. Neka era el objetivo perfecto, ya que era ingenua, de buen corazón, confiada y, lo más importante, era virgen. El médico nativo le había pedido que trajera a una virgen para los rituales. Utilizó todos los trucos que conocía para ganarse su confianza y también fingió estar interesado en que ella lo observara mientras bajaba la guardia con cada encuentro. Después de unos meses de cortejo, Abina decidió que era hora de dar a conocer sus intenciones.
Una tarde tranquila, llevó a Neka a un lugar junto al río donde solían reunirse para hablar. El cielo brillaba en tonos naranja y violeta, reflejándose en el agua y arrojando un suave resplandor sobre la escena. Abina se arrodilló, sosteniendo la mano de Neka, sus ojos llenos de esperanza y sinceridad. Neka, comenzó, su voz firme pero cálida, he pensado mucho en esto y sé en mi corazón que quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Neka estaba atónita, su corazón latía con fuerza. Se había encariñado con Abina, su naturaleza gentil, sus palabras amables y la forma en que hablaba de su futuro. Pero su propuesta despertó un torbellino de emociones en ella, emoción mezclada con vacilación. Necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos. Al día siguiente, buscó a su amiga más cercana, Adana, para hablar sobre la propuesta de Abina. Se encontraron en el patio de la familia de Adana, donde el sol se filtraba a través de las hojas, arrojando una luz suave sobre su conversación. Neka compartió todo lo que Abina había dicho, su voz temblaba por la incertidumbre. Entonces, ¿qué piensas, Adana? Neka preguntó nerviosamente retorciendo sus dedos. ¿Crees que debería decir que sí? Adana respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Neka, sé que te preocupas por él, pero ¿no crees que es extraño que apenas sepamos nada sobre él? Apareció en el pueblo no hace mucho tiempo y nadie sabe realmente de dónde es. ¿Le has preguntado sobre su familia? ¿Sus antecedentes? Neka frunció el ceño, sintiendo una punzada de duda. Ha mencionado fragmentos, pero siempre cambia de tema cuando le hago demasiadas preguntas. Dice que es doloroso hablar de su pasado. Adana puso una mano suave sobre el hombro de su amiga. No digo que no sea confiable, pero el matrimonio es un gran paso. Mereces saber con quién te estás comprometiendo por completo. No apresures esto, Neka. Tómate el tiempo para aprender más sobre él. Haz las preguntas que importan, incluso si lo hacen sentir incómodo. Si él realmente te ama, lo entenderá. Neka asintió, siguiendo el consejo de su amiga. Las palabras de Adana plantaron una semilla de cautela dentro de ella, y supo que necesitaba seguir sus instintos. Aunque está extasiada, Neka está en conflicto mientras el recuerdo de su trauma la persigue. Sin embargo, espera que el amor pueda traer sanación. La noche siguiente, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Neka y Abina se sentaron juntas bajo un viejo árbol de mango cerca del borde de la plaza. Neka respiró profundamente, sus dedos rozando nerviosamente la tela de su vestido. Había estado llevando consigo las palabras de su amiga Adana, y aunque se preocupaba profundamente por Abina, sabía que necesitaba respuestas. Abina, comenzó suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé que has compartido mucho de tu vida aquí conmigo, y me encanta eso. Pero rara vez hablas de dónde eres o de tu familia. Quiero saber más sobre ti, sobre de dónde vienes. El rostro de Abina cambió ligeramente y una sombra cruzó su expresión. Bajó la mirada como si buscara las palabras. Después de una larga pausa, dejó escapar un profundo suspiro, su voz suave y llena de pena fingida. Neka, comenzó, su tono samba, hay una razón por la que no hablo de mi pasado, de mi familia. Pasamos por momentos difíciles, momentos dolorosos. Los perdí en una tragedia, una de la que apenas puedo hablar sin sentir que la herida está fresca de nuevo. Hablar de ello trae de vuelta demasiados recuerdos. El corazón de Neka se ablandó y sintió una punzada de simpatía por él. Oh, Abina, no tenía idea, murmuró, extendiendo la mano para tomar su mano. No quise hacerte revivir ningún dolor. Solo quería conocer al hombre con el que me casaré. Le dio una pequeña sonrisa, apretando su mano. Gracias por comprender, Neka. Eres la luz en mi vida, la que me ha dado esperanza de nuevo. Conmovida por sus palabras, Neka sintió que sus propias dudas comenzaban a disolverse. Ella se inclinó hacia él, reconfortada por la idea de ser su consuelo, su futuro. Allí le dijo que se casaría con él. Más tarde esa semana, mientras caminaba con Adana por los campos, Neka compartió la conversación que había tenido con Abina, describiendo su dolor y cómo la había conmovido. Ha pasado por mucho, le dijo a su amiga, con ojos sinceros.
por eso no habla de su pasado. No creo que esté escondiendo nada. Creo que solo se está protegiendo. Pero Adana frunció el ceño y su mirada era escéptica. Neka, lo entiendo. ¿Pero realmente lo conoces lo suficiente como para casarte con él? Aún quedan muchas preguntas. Neka negó con la cabeza, su convicción se hizo más fuerte. Adana, le creo. Me ama y lo siento. No es perfecto. Y sí, hay cosas que aún no entiendo del todo. Pero quiero estar ahí para él, para darle una familia de nuevo. Adana miró a su amiga y notó la determinación en sus ojos. Quería apoyar la elección de Neka, pero algo no encajaba. Solo prométeme que tendrás cuidado, Neka. El amor no borra la necesidad de confianza y honestidad. Neka asintió, pero su corazón ya estaba decidido. Mientras se alejaba, estaba llena de la convicción de que estaba tomando la decisión correcta, creyendo que con el tiempo los detalles del pasado de Evina ya no importarían y su futuro juntos florecería. La aldea estaba haciendo preparativos para la boda mientras Aviña hacía arreglos en secreto para el ritual. Cierto que Neka es la virgen que necesita para sacrificar. Neka, sin saberlo, está llena de esperanza. Neka le confía a su amiga más cercana su trauma pasado del que no le ha contado a nadie, cuestionando si realmente es digna de amor. Su amiga la tranquiliza, pero esta duda persiste. Evina visita en secreto el santuario de la aldea, según las instrucciones del médico nativo para hacer un pacto con un poderoso espíritu. Promete completar el ritual después de la boda, creyendo que cimentará su fortuna. La boda se celebra con grandeza y todo el pueblo se reúne para presenciarla. Neka siente que su vida finalmente está cambiando, sin darse cuenta del destino que le espera. Había pasado una semana desde la boda de Neka y Evina, pero Neka se sentía más sola que nunca. Su hogar, que alguna vez había imaginado que estaría lleno de risas y calidez, ahora se sentía frío y distante. Había un silencio inquietante entre ellos, uno que no podía entender del todo. Evina apenas le había hablado desde que intercambiaron votos, y cada noche él decía que estaba demasiado cansado para compartir su cama. Neka intentó ser paciente, entendiendo que él todavía podría estar cargando con el dolor del que había hablado antes. Sin embargo, una gran incomodidad se deslizó en su corazón. Había crecido escuchando las historias compartidas por las nuevas novias en la plaza del pueblo, historias de excitación nerviosa, de amor floreciendo detrás de puertas cerradas. Pero aquí estaba, acostada sola cada noche, preguntándose por qué su esposo parecía evitar su toque y su mirada. Una tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras llenaron los rincones de su pequeña casa, Neka reunió el coraje para hablar. Encontró a Evina afuera, de pie bajo el viejo árbol oroco, con la mirada fija en el horizonte, el rostro ensombrecido e ilegible. Evina, comenzó, su voz firme pero teñida de dolor, han pasado días desde nuestra boda. Sé que tienes tus penas, pero ahora soy tu esposa. ¿No deberíamos? ¿No deberíamos compartir nuestras vidas plenamente? La expresión de Evina permaneció ilegible y miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Neka, hay cosas que no entenderías, dijo suavemente, su tono distante. Yo necesito tiempo. Neka frunció el ceño. ¿Pero tiempo para qué? Evina. Estamos casados. He oído a otras novias hablar de sus maridos, de su felicidad. Sin embargo, estás aquí, evitándome, manteniendo tu distancia. ¿No lo soy? ¿No soy digno de tu amor? Evina cerró los ojos brevemente, su rostro delató un destello de irritación antes de regresar a su expresión inexpresiva habitual. Esto no se trata de dignidad, Neka. Hay cosas que no puedes saber, cosas con las que debo lidiar sola. Un escalofrío recorrió la espalda de Neka ante sus palabras. Quería insistir más, preguntar qué quería decir, pero algo en su tono la detuvo. En cambio, dio un paso atrás, asintiendo lentamente, aunque su corazón estaba lejos de estar tranquilo. Esa noche, Neka se quedó sola en su cama una vez más. Pero el sueño no llegaba. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa.
Oyó el sonido de pasos que se movían fuera de su puerta, aunque no había nadie allí cuando miró, las sombras parecían parpadear de forma antinatural en los rincones de la habitación y a veces creía oír susurros débiles, como si voces la llamaran desde muy lejos. A la mañana siguiente, volvió a hablar con Evina, con el rostro pálido de preocupación. «Evina, siento que algo anda mal aquí. Oigo sonidos. Susurros extraños. Así no es como debería sentirse una novia recién casada en su propia casa». Evina apenas la miró. Su rostro se endureció, un brillo extraño en sus ojos. «Neka», dijo en un tono frío. «Algunas cosas es mejor no decirlas. No me vuelvas a preguntar». Sus palabras la golpearon como un puñetazo, y Neka sintió una oleada de miedo y confusión. Ya no podía ignorar la oscuridad que se había infiltrado en su vida, la distancia que crecía cada día entre ella y su esposo. Era como si Evina se hubiera convertido en una extraña, y sus sueños, una vez brillantes, de un matrimonio feliz se hubieran convertido en una pesadilla sombría. A pesar de su amor por él, Neka ya no podía negar la verdad. Había una oscuridad en su casa, y estaba alejando a su esposo cada vez más de ella. Neka está plagada de pesadillas recurrentes de su trauma infantil. Ella trata de ocultárselas a Evina, temerosa de lo que él pueda pensar. Una anciana visita a Neka en sus sueños, advirtiéndole de una presencia oscura alrededor de Evina. Ella insinúa las intenciones de Evina, dejando a Neka inquieta. Ella lo descartó más tarde, como un mero sueño. Una noche tarde, Evina salió silenciosamente de la casa, dejando a Neka profundamente dormida. Se abrió paso a través del denso bosque, siguiendo un camino familiar que había caminado innumerables veces antes. Los árboles parecieron cerrarse a su alrededor mientras se acercaba al santuario oculto, un lugar que solo conocían aquellos que habían probado los poderes oscuros del médico nativo. El aire se sentía más denso esta noche, cargado con una energía que le erizaba la piel, como si la tierra misma supiera que el ritual estaba a punto de renovarse. El médico nativo lo estaba esperando, de pie en el centro del santuario. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, su vieja piel se mezclaba con las sombras que lo rodeaban. Evina había estado allí antes, muchas veces, de hecho, y cada vez la riqueza que había buscado le había sido concedida. Pero cada vez, también, el precio había aumentado, y su hambre de más nunca parecía satisfacerse. El santuario en sí no había cambiado. Los cráneos de animales, las estatuas desgastadas, las hierbas humeantes, símbolos de los rituales que Evina había abrazado durante mucho tiempo. El aire estaba denso con el penetrante aroma del sacrificio. Sus manos temblaban mientras se acercaba, pero el médico nativo, percibiendo su inquietud, solo le ofreció una sonrisa cómplice. «Regresarás», dijo el médico nativo, su voz baja pero poderosa. Evina apretó los puños, su mente ya estaba decidida. Se había preparado para este momento. Ya había tomado las medidas necesarias, reuniendo los elementos para el ritual. La ropa de Neka, mechones de su cabello y un frasco de su sangre. Todo recolectado bajo la apariencia de accidentes, todo cuidadosamente tomado sin su conocimiento. Cada pieza era una pequeña traición, un pequeño sacrificio para mantener intacto su camino hacia la riqueza. El médico nativo le hizo un gesto para que comenzara. Mientras Evina colocaba las ofrendas en la gran olla de barro, comenzó el canto familiar. La voz del médico resonó en la quietud de la noche mientras invocaba a los espíritus de la riqueza y el poder. El humo de la olla se elevaba espeso y oscuro, arremolinándose a su alrededor, llenando el aire con un olor sofocante de hierbas y sangre. El corazón de Evina se aceleró mientras recitaba las palabras que le habían enseñado a lo largo de los años. Este era el momento en el que volvería a tocar la riqueza que ansiaba. Más dinero, más respeto, más poder. Ya podía sentir la energía acumulándose, el aire vibrando con la promesa de lo que estaba por venir. Pero entonces algo cambió. La olla tembló violentamente, derramando la mezcla de sangre y hierbas por el suelo. El humo se volvió más oscuro, sofocante, y las llamas de las velas parpadearon y se apagaron. Un viento frío aulló entre los árboles y el corazón de Evina dio un vuelco mientras un miedo creciente lo invadía.
El rostro del médico nativo se contrajo alarmado y su cántico se entrecortó. «Esto no está bien», murmuró. «Los espíritus rechazan la ofrenda». Ubina se quedó sin aliento. «¿Qué quieres decir?» «Funcionó antes. Siempre funciona». Los ojos del médico nativo se oscurecieron. «Esta vez has cruzado una línea. Pensaste que podías seguir tomando sin dar. Pero los espíritus no se dejarán burlar». El pulso de Ubina se aceleró. «¿Qué hago? ¿Qué significa esto?» El médico nativo se dio la vuelta, el miedo se apoderó de su voz. «No puedes engañar a los espíritus, Ubina. Esta no es la sangre de una virgen. Y los espíritus están enojados». Antes de que Ubina pudiera responder, un dolor abrasador le atravesó el pecho. «Debes pagar por esto», dijo el médico nativo. Ubina tropezó de regreso a través del bosque, la agonía en su pecho se intensificaba con cada paso. Ya no era el hombre que había entrado en el santuario. Podía sentir la ira del espíritu siguiéndolo, un recordatorio constante de su traición. Cuando finalmente llegó a la casa, sintió como si hubiera cruzado un umbral invisible, uno que lo separaba de la vida que una vez había conocido. Neka estaba esperando adentro, su rostro era una mezcla de preocupación y confusión cuando notó su figura pálida y temblorosa. Ella extendió la mano hacia él, pero él retrocedió, el pánico y la incredulidad nublaron su mente. No podía escapar de la creciente sensación de pavor, la comprensión de que los espíritus no solo habían rechazado su ofrenda, sino que lo habían maldecido por la traición de la única cosa que había esperado mantener pura. La inocencia de Neka. Sin pensar, se volvió hacia ella con una urgencia que lo sorprendió a ambos. «Dime la verdad, Neka», exigió, su voz ronca. «¿Eres virgen?» Neka se congeló, su expresión vaciló. Ella lo miró, con los ojos abiertos, como si no pudiera procesar la pregunta. Parpadeó lentamente, sus manos temblando a sus costados. «Ubina», susurró, su voz suave, herida. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué importa?» Se acercó, su respiración superficial, apenas capaz de contener su creciente rabia y miedo. «Respóndeme, Neka. Necesito saber. ¿No te habían tocado antes de que nos conociéramos? ¿Eras realmente virgen?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una espesa niebla, sofocándola. Por un momento, Neka permaneció en silencio, como si estuviera sopesando si revelar lo que había enterrado en lo más profundo de sí misma. Entonces, finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas y su voz se quebró mientras hablaba. «No», susurró, apenas audible. «No era virgen». El corazón de Ubina dio un vuelco. Un sabor amargo subió por su garganta mientras su mente corría. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?», gritó, su voz se quebró por la ira y la incredulidad. «Me dejaste creer que era la verdad. Todo este tiempo». Neka dio un paso atrás, con el rostro pálido y las lágrimas derramándose por sus mejillas. «Quería decírtelo, Ubina. Lo intenté tantas veces, pero no pude. Pensé que me dejarías, que nunca me amarías si lo supieras. Pero ahora veo que no te importo». La visión de Ubina se nubló, su mente dio vueltas mientras las palabras de Neka atravesaban la niebla de su obsesión. Ella había tratado de decirle. Había querido compartir la dolorosa verdad, pero el miedo la había mantenido en silencio. Miedo de perderlo, miedo de cómo la vería. Pero ahora no importaba. «¿Cómo no me lo pudiste decir?», preguntó con voz áspera, su voz llena de horror. «¿Cómo pudiste dejarme seguir creyendo que eras pura? Tus mentiras, tu traición. Es mi perdición». Las palabras la golpearon como una bofetada y se apartó de él, su pecho subía y bajaba mientras luchaba por comprender su reacción. «No, Ubina, por favor», rogó, extendiendo las manos. No quería que esto sucediera. No sabía cómo decirte que por favor no me odies. No me culpes. Neka cerró los ojos con fuerza, tratando de calmarse. La verdad, una vez enterrada en lo más profundo de ella, ahora se sentía como si la estuviera asfixiando.
Ella siempre había llevado ese dolor en silencio, sin atreverse nunca a decírselo a nadie, ni siquiera al hombre que amaba. Pero ahora, con Evina frente a ella, su ira y su miedo convirtiéndose en acusaciones, supo que no había vuelta atrás. No sabía cómo decírtelo, Ubiña, susurró con voz temblorosa. Tenía miedo. Su salud comenzó a fallar rápidamente. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte, se marchitó, como si la fuerza vital dentro de él estuviera siendo drenada. La riqueza que había acumulado se desvaneció como si nunca hubiera existido. A la luz del día, todavía podía escuchar los susurros, sentir su presencia acechando en cada rincón. Los espíritus que alguna vez creyó que le otorgarían poder y riqueza ilimitados ahora eran sus torturadores. Eran implacables, se alimentaban de su arrepentimiento, su culpa y su miedo. Cada paso que daba se sentía como una invitación para que se acercaran hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba su mente y comenzaba su influencia. La mente, una vez aguda, de Evina comenzó a desmoronarse. Ya no podía dormir, ya no podía comer, su cuerpo se consumía a medida que los espíritus lo drenaban de su vitalidad. Su cordura se erosionó pieza por pieza, hasta que fue un cascarón vacío del hombre que alguna vez había sido. Los rostros de los muertos, las víctimas de sus rituales, aquellos cuyas vidas había destruido, se le aparecieron en sus sueños, sus ojos hundidos mirándolo con acusación. Los gritos de los inocentes resonaban en sus oídos, atormentándolo a todas horas del día y de la noche. Había intentado ahogar la locura, había intentado escapar de ella con alcohol y pastillas, pero nada funcionaba. Los espíritus eran implacables. Lo atormentaban, susurrándole sus pecados, recordándole los tratos que había hecho y las vidas que había arruinado. Sus propias acciones eran ahora su prisión, y la única salida parecía ser la muerte misma. Finalmente, en un momento de absoluta desesperación y locura, buscó a Neka. Sabía que no tenía nada más que perder, ni su riqueza, ni su salud, y ciertamente no su cordura. La encontró sentada tranquilamente, como si estuviera esperando a que él regresara con ella. Aunque ella ya sabía que todo había cambiado entre ellos. La mirada en sus ojos había pasado de la confusión a la tristeza. Pero todavía tenía una apariencia de esperanza a pesar de todo. «Necesito confesarte algo», susurró Neka Evina, con la voz ronca y rota. Sus ojos eran salvajes, su piel pálida y demacrada. «Mereces saberlo todo». Neka lo miró, su rostro era una mezcla de aprensión y compasión. Podía ver que él no era el hombre que una vez había sido. Había una locura en sus ojos, una oscuridad que lo había consumido de adentro hacia afuera. «Me casé contigo», continuó, con la voz temblorosa, «porque pensé que eras virgen. Pensé que eras pura. Pensé que podía usarte como he usado a otros antes para renovar mi riqueza. No te amaba como dije que lo hacía. Solo necesitaba tu pureza para el ritual. Necesitaba que no te tocaran, que ofrecieras tu inocencia a los espíritus para que me otorgaran más riquezas, más poder». El corazón de Neka se rompió al escuchar su confesión. Había sabido en algún nivel que Evina siempre había sido impulsado por la codicia. Pero escucharlo admitirlo tan claramente fue más doloroso de lo que podría haber imaginado. Ella le había dado todo. Su confianza, su amor, su corazón. Y a cambio, él la había usado como una herramienta, un medio para un fin. Pero no era solo la verdad lo que la lastimaba. Era la forma en que la mente de Evina claramente se estaba desvaneciendo. Podía ver los espíritus en sus ojos, el tormento que estaba soportando. Y en el fondo sabía que era demasiado tarde para él. El daño ya estaba hecho, tanto para él como para ella. Evina se hundió de rodillas frente a ella, las lágrimas corrían por su rostro mientras rogaba por perdón, aunque sabía que nunca lo encontraría. «Lo siento, Neka. Lo he arruinado todo. No pensé que llegaría a esto. Los espíritus». Se atragantó con sus palabras. «No me dejarán. Me han quitado todo. Y ahora se llevarán mi alma». Neka solo podía mirar, con el corazón pesado por el dolor y la ira. Quería consolarlo, abrazarlo y decirle que estaría bien. Pero sabía que el hombre arrodillado frente a ella ya no era el mismo hombre que una vez había amado.
Los espíritus lo habían reclamado y ya no había redención para él. El cuerpo de Dotavina comenzó a temblar violentamente, su respiración se volvía entrecortada mientras los espíritus parecían acercarse a él. Su piel se enfriaba más con cada segundo que pasaba y sus ojos se pusieron en blanco como si fuerzas invisibles lo estuvieran arrastrando. «Por favor, que se detenga», susurró, su voz apenas era un suspiro. Pero los espíritus eran implacables. Eran su perdición, tal como él los había llamado a ser. Lo rodearon, alimentándose de su miedo y arrepentimiento hasta que no fue más que un hombre destrozado, consumido por las mismas fuerzas que una vez había tratado de controlar. Su cuerpo se convulsionó y con un último grito lastimero, se quedó en silencio, su fuerza vital se extinguió, su alma fue reclamada por los espíritus que había traicionado. Mientras Neka estaba de pie sobre él, con el corazón dividido entre la compasión y la ira, pudo sentir la presencia de los espíritus. Sus susurros se convirtieron en un zumbido triunfante. Ubina había pagado el precio máximo por su codicia. Cuando el último aliento de Ubina lo abandonó, los espíritus se disiparon en las sombras y sus susurros se desvanecieron en el silencio. Neka se quedó quieta, con el corazón lleno de dolor y alivio. Lo había visto desmoronarse bajo el peso de su codicia y engaño. Pero ahora, en la quietud del momento, se sentía libre. Libre de las mentiras, la manipulación y el oscuro pasado que se habían aferrado a ella como una pesada carga. Ya no podía quedarse en la casa que había sido una prisión para ella, tanto física como emocionalmente. Era hora de que se alejara, sanara y recuperara su vida. Los recuerdos del dolor que Evina le había causado nunca se desvanecerían del todo, pero ya no tenían el poder de definirla. El espíritu de traición que la había perseguido durante tanto tiempo se había ido. Y en su lugar había una fuerza silenciosa que nunca había conocido. Neka salió de la casa esa noche, llevándose consigo solo lo que necesitaba, su dignidad, su fuerza y la sabiduría que había obtenido de la terrible experiencia. Buscó refugio en el pueblo donde había crecido, el lugar donde su corazón siempre se había sentido como en casa. Las vistas y los sonidos familiares del pueblo, con su vibrante mercado y el rostro amistoso de su mejor amiga, le brindaron consuelo. Allí podía sanar y escuchar. Podía comenzar de nuevo. Los aldeanos la recibieron con los brazos abiertos. Siempre habían sabido que Neka era una mujer fuerte y de buen corazón, una mujer que se comportaba con gracia a pesar de su pasado. Aunque solo conocían fragmentos de su historia, reconocieron el coraje que le había costado dejar Evina y comenzar de nuevo. Lentamente, comenzó a reconstruir su vida, rodeada de personas que la valoraban por lo que realmente era, no por la falsa pureza que Evina había tratado de manipular. Neka encontró trabajo en el mercado, ayudando a las mujeres de la comunidad. Se convirtió en un faro de esperanza para quienes habían experimentado traumas y dolor, ofreciendo un oído atento y apoyo a quienes habían sufrido en silencio. Tal como lo había hecho antes. Encontró consuelo al enseñar a las mujeres jóvenes a aceptar su fuerza, su voz y su valor, sin importar lo que les deparara el pasado. Con el tiempo, Neka conoció a un hombre que la vio tal como era, hermosa, inteligente y llena de vida. Su amor por ella no estaba manchado por ninguna ilusión o expectativa, sino que se basaba en el respeto, la confianza y el afecto genuino. Con él, Neka encontró la paz. Aprendió que el amor verdadero no busca poseer ni controlar. Nutre y eleva. Construyeron una vida juntas, una de respeto mutuo, comprensión y crecimiento. Años después, Neka se convirtió en un símbolo de resiliencia en su aldea, una mujer que había enfrentado un dolor inimaginable, pero había encontrado la fuerza para superarlo. Se convirtió en una mentora, guiando a otras a través de sus luchas, recordándoles que no importa cuán oscuro pueda parecer el pasado, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Enseñó que la verdad, aunque dolorosa, es lo que finalmente nos libera. Y en su corazón, Neka llevó la lección. Había aprendido que la curación es posible, que el amor, cuando es real, es un regalo y que nadie puede definirla excepto ella misma. Al final, Neka encontró la paz que tanto anhelaba. Una paz que había conseguido con esfuerzo, pero que había merecido cada paso del camino. Había recuperado su vida, su voz y su futuro.
Y mientras contemplaba el pueblo y el sol poniéndose tras las colinas, supo que finalmente era libre de vivir su propia historia, sin la carga de los fantasmas del pasado.